Buenas, ¿cómo están? Con mis compañeros Rocco Galuso, Luca Petrilo y yo, Nicolás Delgado, les vamos a estar mostrando lo que es un poco el fauvismo. Así que nada, el fauvismo fue un arte creado en el siglo XX en Francia. Lo que quería generar era que la gente sienta emociones a través del color que mantenían estas obras. Estos colores eran brillantes, además usaban formas simples. Lo que hacía este arte era seguir el arte tradicional y contemporáneo, ya que lo que buscaban era hacer y generar sentimientos en las personas. También esto ayuda mucho al arte moderno, ya que lo que hacían los artistas acá era básicamente pintar cómo ellos miraban el mundo sin cómo es la realidad. Bueno, ahora veremos un poco el contexto histórico. El fauvismo fue marcado por una etapa de grandes transformaciones socioculturales. A principios del siglo XX, Europa fue atravesado por la Segunda Revolución Industrial. Esta trajo consigo la urbanización, el crecimiento de las ciudades como las conocemos hoy en día, la electricidad y el transporte moderno. Esto también influyó mucho en el arte, ya que todo se modernizó. Como podemos ver, en París, en otoño de 1905, se organizó una exposición de arte en la cual se dio inicio al fauvismo con pintores como Henri Matisse y André Derain, los cuales mostraron sus obras de arte de lo que luego se llamaría el fauvismo con mucho color, que al principio generó rechazo y crítica de parte de la población. Vamos a ver un poco del origen del nombre. El origen del nombre llamado fauvismo nace alrededor de los años 1905, donde se solían usar colores suaves y poco llamativos. Un crítico llamado Baucelles los llama a ellos como fauves, criticándolos por su arte, pero ellos, en vez de tomarlo de una forma negativa, lo usaron para combatir contra las reglas tradicionales del arte. Yo ahora les voy a explicar un poquito lo que es el uso del color dentro del fauvismo. Lo que hacían ellos era usarlo de forma creativa y atrevida. Escapaban mucho de la naturaleza para contrastar estos colores y así mostrar mucho más las emociones que querían mostrarles a las personas. Los autores lo que hacían era pintaban directamente en el lienzo sin mezclar los colores para así mostrar mucha más energía. No seguían con lo tradicional, que sería, no sé, el cielo es azul y lo pintaban de rojo, el pasto de verde y lo pintaban de celeste, cosas así. Por lo que realmente lo que querían hacer los artistas era generar emociones en las personas por el color. Ok, ahora sí, pasemos a los temas del movimiento. Los pintores fauvistas, sobre todo en su forma de pintar y en la composición, prefieren mantener las figuras simples, no se molestan en detalle y sobre todo resaltar el color y sus expresiones. Por eso muchas de sus obras parecen más dibujos infantiles o primitivos, porque en vez de fijarse en el detalle y la prolijidad, prefieren que se vean los colores y todos los sentimientos que ellos tratan de transmitir. Aparte, también vayamos al tema de la perspectiva. Los fauvistas no usan la perspectiva como la usan los pintores del realismo o de otros movimientos, ya que ellos no les importa, no tienen un punto de fuga, no tienen un tipo de perspectiva para dar profundidad. Lo único que les interesa es transmitir sus sentimientos y que salga lo que salga. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los artistas principales sin dar mucho detalle. Principalmente tenemos a un artista mundialmente reconocido llamado Henri Matisse. Él fue el fundador de este movimiento. Después tenemos a André Derain, que fue el cofundador de este movimiento. Y por último a Vlaminck, que fue un gran colaborador para la creación de este movimiento. Bueno, ahora le vamos a explicar un poquito más en profundidad estos tres artistas. Como dijo mi compañero Rocco, que el primero de todos es Henri Matisse, que es muy importante para esta época y te diría que es uno de los fundadores. Luego de estar en estudiar y pintar varios estilos de artes, el fauvismo se destacó mucho por el uso del color, como podemos ver en la obra La alegría de vivir, que usa colores brillantes y figuras humanas para mostrar felicidad y libertad. Su lema principalmente era mostrar la alegría y la paz en las personas. Pasemos con el siguiente artista, André Derain. Este es conocido por sus coloridos paisajes y por ser uno de los cofundadores del fauvismo junto a Matisse. André Derain, en su obra Charing Cross Bridge London, transforma lo que parece ser un paisaje urbano
en toda una imagen colorida, vibrante y diciendo, y con su lema que básicamente era que no todo en el mundo debía verse de una manera tan realista, sino que se podía ver de una manera totalmente diferente y poder expresarla en el arte. Bueno, ahora como último artista tenemos a Maurice de Vlademinck, el cual era un artista del mundo fauista que se centraba en pintar obras con pinceladas rápidas y colores intensos. Este artista creó una obra muy conocida mundialmente, la cual se llamaba At Houses de Chateau. Esta obra no intentaba reconocer o representar la realidad, intentaba que las personas vean sus paisajes y transmitir emociones. Él, Vlademinck, buscaba romper con lo tradicional y ver lo moderno. Bueno, yo ahora le voy a explicar un poquito por qué esta, que es La alegría de vivir, la obra más importante del fauvismo. Es una obra creada por Henri Matisse, que es, como dije anteriormente, uno de los más importantes de este movimiento. Lo esencial de esta obra es el movimiento que muestra las figuras humanas como en el exterior, o sea, el fondo de la obra. También muestra los colores que son muy llamativos, brillantes, que los usan de forma atrevida y creativa para generar así un mayor sentimiento en las personas. Y como dije anteriormente también, el lema que era de Henri Matisse, que era generar paz, que podemos ver en las personas y descansando, y además de eso felicidad, que se ve aquí en el fondo, donde las personas se están jugando. Lo que lo hace tan importante esta obra en fauvismo es que no solo junta las características de Matisse, sino también de André Derain y de Maurice, juntando todas estas y creando así una obra tan linda. Bueno, pasemos a ver la relación que tiene el fauvismo con otros movimientos, empezando por el expresionismo. De lo que el fauvismo tomó fue la manera de expresar sus emociones, salvo que lo hicieron de una manera mucho más alegre. En cambio, porque en el expresionismo se hacía de una manera mucho más triste y emocional. Ahora pasemos al postimpresionismo. En el postimpresionismo, lo que el fauvismo tomó fue la manera de expresar el color y las emociones. Artistas como Van Gogh fueron grandes inspiradores para los artistas del fauvismo. Finalmente tenemos el impresionismo. De tomaron el color y el uso de la luz. Pero lo agarraron de una manera mucho más libre y sin tantas restricciones como tenía el impresionismo en aquel momento. Ahora voy a hablar un poco de las críticas al mundo fauvista. Bueno, al principio este periodo fue muy criticado por toda la gente, debido a que decían que los artistas, por ejemplo André Derain, Henri Matisse, no sabían pintar, debido a que no utilizaban colores muy fuertes y tampoco representaban la realidad muy detallada. Pero después, a pasar del tiempo, se dieron cuenta que ellos intentaban representar la realidad y dejar atrás lo tradicional, implementando nuevas cosas, que a medida del tiempo se fueron haciendo más comunes en el mundo del arte. Yo ahora les voy a hablar sobre lo que fue el fin del fauvismo y su evolución. El fauvismo fue un movimiento artístico que duró relativamente un corto plazo, ya que fue durante 1904 hasta 1908. Los artistas más reconocidos, como lo fueron André Derain y Henri Matisse, decidieron abrirse un poco más al arte abstracto. Su principal estilo fue el cubismo, pero esto duró un tiempo muy corto, ya que es donde se destacan más en el fauvismo, donde mostraban su uso del color para generar así sentimiento y expresión así muy favorables en las personas. Lo que dejó el fauvismo principalmente fue mostrar cómo un uso de color en distintas partes, sin mezclar en el lienzo, puede generar felicidad o paz en las personas, principalmente sentimientos que no suelen pasar al ver una imagen o una obra en este caso. El fauvismo fue realmente reconocido, como dije yo, por el uso de color, pero también por el uso de perspectiva y movimiento que se usaba en las obras, además por sus figuras simples. Bueno, pasemos con el fauvismo en Argentina. El fauvismo en Argentina influyó a artistas como Emilio Petoruti o Sul Solar, quienes adaptaron este movimiento a su manera en el contexto argentino. Emilio Petoruti, por su lado, utilizó más la manera de expresarse, el uso de colores y la libertad que tenía el fauvismo para las obras de arte, pero en cambio Sul Solar más que nada se quedó con la parte emocional y los colores y el uso de la luz del fauvismo. Pero para concluir,
lo más importante es que ambos artistas, a su manera y no totalmente igual al fauvismo, se inspiraron en este para crear su propio estilo y básicamente generar su propio estilo fauvista con el contexto argentino. Hablemos un poco de una obra que se hizo acá en Argentina que refleja bastante bien esta influencia que tuvo el fauvismo con estos artistas argentinos. La obra en cuestión es Abstracción del Sol, la cual es de Sul Solar, justamente, la cual básicamente refleja cómo Sul Solar aprovechó toda esta inspiración del fauvismo con el uso de colores, la luz, la libertad de expresar emociones y también la libertad para pintar lo que se le salía, lo que le pintaba. Y bueno, básicamente esta obra está cargada de una vitalidad y energía que transmite todas esas emociones que quiso poner Sul Solar en esta obra y también refleja en sí cómo se aprovechó el fauvismo para hacer esta obra, lo cual nosotros consideramos que es una gran representación de cómo llegó y cómo pegó el fauvismo en Argentina. Bueno, ahora voy a hablar un poco del legado del fauvismo. Este arte, aunque haya durado muy poco, dejó una huella y que está hoy en día intacta en el mundo del arte. Ellos, debido a su uso de colores audaces, lograron inspirar a movimientos como el expresionismo y el surrealismo en sus obras. Ellos intentaban representar sentimientos sin utilizar la realidad, algo que hoy en día no es muy visto. Y ellos, hoy en día podemos ver sus artes debido a los grafitis en la calle o en el arte digital, que hoy en día en el mundo moderno es muy visto. Le voy a hablar ahora sobre el arte contemporáneo y cómo influyó esto con el fauvismo. El fauvismo lo que hizo fue darle libertad de uso color al arte contemporáneo ahora, que los artistas lo que hacían era pintar en la calle, como los murales, el grafitis, entre otras cosas, usando su color para así generar expresiones y sentimientos en las personas. El arte moderno, con esta libertad que le dio el fauvismo, lo que hace es darle mucha más energía y vida a este arte y a este hermoso movimiento. Lo que genera que en un futuro va a seguir influyendo muchos artes distintos para generar distintas influencias que vayan progresando y mejorando el arte cada vez más. En conclusión, el fauvismo fue básicamente una revolución en el uso del color y la manera de expresar las emociones y las ideas. Aunque su duración fue muy breve, esto sirvió para que varios artistas y personas entendieran el potencial del fauvismo y aún a día de hoy se sigue utilizando para algunas obras de arte. Básicamente su manera de expresar libertad y espontaneidad que caracterizó siempre a sus artistas abrió la mente de muchas personas y ayudó a que se pueda ver al arte y al color de una manera mucho más abierta y emocional. Bueno, dándole un cierre a esta presentación, quiero decir que el fauvismo no solo cambió la forma de pintar, sino la forma de cómo se ve el arte dentro de una persona. El fauvismo, al representar sentimientos sin usar la realidad, hizo que se cree el mundo moderno, es decir, romper con lo tradicional. Bueno, hoy en día su uso valiente de emociones y colores siguen inspirando a mucha gente dentro del mundo del arte, lo que es muy reconocido como el movimiento fauvista. Y le damos un cierre a esta presentación. Muchas gracias por escucharnos y espero pronto vernos.